Hay lugares que cambian con el paso del tiempo. Sus paredes envejecen. Sus habitantes desaparecen. Su historia continúa avanzando. Pero de vez en cuando existen lugares donde el tiempo parece dejar algo atrás. No un objeto, no un recuerdo, sino una pregunta. Preguntas que sobreviven a quienes las formularon, que pasan de una generación a otra y que siguen vivas mucho después de que los protagonistas hayan desaparecido. Quizá por eso algunas historias nunca terminan de escribirse, porque cada persona que se acerca a ellas añade una nueva interpretación, un nuevo testimonio, una nueva duda, y poco a poco la historia y la leyenda comienzan a caminar juntas. En el corazón de Madrid se alza uno de esos lugares, un palacio construido para simbolizar el éxito, la riqueza y el prestigio de una familia, un edificio que ha contemplado el paso de más de un siglo de historia y que, sin embargo, hoy es recordado por algo muy distinto. Durante décadas se ha hablado de una niña, de una voz, de una grabación que convirtió este lugar en uno de los escenarios más conocidos del misterio en España. Algunos aseguran que todo comenzó con una tragedia. Otros creen que solo fue una leyenda que terminó creciendo mucho más que la propia realidad. Y entre ambas versiones permanece el Palacio de Linares. Pero, ¿qué ocurrió realmente entre esos muros? ¿Cómo nació una historia capaz de sobrevivir durante generaciones? ¿Y qué parte de todo lo que se ha contado puede sostenerse con documentos, testimonios o investigaciones? En este episodio no voy a partir de una conclusión. Tampoco voy a intentar convencerte de que aquí ocurrió algo imposible. Mi intención es otra. Recorrer la historia del Palacio de Linares desde sus orígenes, conocer a las personas que lo habitaron y comprender cómo nació una de las leyendas más conocidas de nuestro país. Porque solo así es posible acercarse con honestidad a un lugar donde la historia y el misterio llevan décadas compartiendo el mismo espacio. Quizá cuando termine este episodio encuentres una respuesta, o quizá descubras que algunos lugares no permanecen en la memoria por aquello que esconden, sino por las voces que siguen despertando incluso cuando hace mucho que dejaron de escucharse. Soy José y esto es Lugares que no duermen. Hoy viajamos a Madrid. Allí hay ciudades que se transforman poco a poco, casi sin que quienes la habitan lleguen a darse cuenta. A finales del siglo XIX, la capital española vivía uno de esos momentos. Las calles se ensanchaban, nuevos edificios comenzaban a cambiar el perfil de la ciudad, el comercio prosperaba, la burguesía ganaba protagonismo y la arquitectura se convertía en la mejor forma de decirle al mundo quién eras, porque la riqueza podía desaparecer, pero un edificio podía permanecer durante generaciones. En una de las zonas más distinguidas del Madrid de la época, comenzó a levantarse una residencia destinada a impresionar desde el primer instante. No sería solo una vivienda, sería una declaración de prestigio. Cada plano fue concebido con una idea muy clara. Nada debía resultar ordinario. Los mejores materiales, los mejores artesanos, los mejores artistas. Cada decisión perseguía el mismo objetivo: crear un palacio que estuviera a la altura de quienes iban a habitarlo. Tras años de trabajo, el resultado fue extraordinario. Escalinatas de mármol, salones de techos imposibles, maderas nobles talladas a mano, espejos que multiplicaban la luz de enormes lámparas de cristal, pinturas, tapices y detalles decorados llegados de distintos puntos de Europa. Todo invitaba a levantar la vista, a detenerse, a contemplar. No era un edificio pensado para pasar desapercibido, era un símbolo. La representación física de una época en la que el éxito también se construía con piedra, madera y silencio. Pronto, sus salones comenzaron a llenarse de vida. Recepciones, conciertos privados, encuentros políticos, conversaciones que se prolongaban hasta bien entrada la noche. Tras aquellas puertas desfilaron algunas de las personalidades más influyentes de su tiempo, y mientras la ciudad continuaba creciendo a su alrededor, el Palacio de Linares ocupaba ya un lugar privilegiado en el paisaje de Madrid.
parecía destinado a ser recordado únicamente por su belleza, por su arquitectura, por el lujo que encerraban sus paredes, pero los edificios, por impresionantes que sean, nunca son los verdaderos protagonistas de su propia historia. Siempre llega un momento en el que son las personas quienes cambian para siempre el destino de un lugar. Y en el caso del Palacio de Linares, todo comienza con dos nombres: José de Murga y Raimunda de Osorio. Las historias no siempre mueren con quienes las protagonizan. Algunas comienzan precisamente cuando ellos ya no pueden desmentirlas. Eso fue lo que ocurrió con los marqueses de Linares. José de Murga y Raimunda de Osorio habían fallecido. Su vida parecía cerrada. Los documentos hablaban, los archivos conservaban fechas, nombres y acontecimientos. Todo parecía ocupar el lugar que le correspondía dentro de la historia, hasta que alguien empezó a contar una versión diferente. Nadie sabía con certeza quién fue el primero. No existe un periódico que publicara la noticia, no hay una declaración firmada, ni un documento que permita señalar el origen de aquella historia. Simplemente empezó a repetirse. Al principio fue solo un comentario, después un rumor, y con el paso de los años terminó convirtiéndose en una de las leyendas más conocidas de Madrid. Decían que el matrimonio ocultaba un secreto tan grave que, de ser cierto, habrían cambiado por completo la historia del palacio. Pero el rumor no se detuvo ahí. Con cada nueva versión aparecía un detalle más: un sacerdote, una confesión, una orden de guardar silencio y finalmente una niña. Durante mucho tiempo, esa niña no tuvo rostro, ni documentos, ni un lugar dentro de la historia. Solo existía en el relato de quienes seguían transmitiendo aquella leyenda, hasta que alguien empezó a llamarla por un nombre. Pero, ¿quién era realmente Raimundita? La respuesta depende de dónde decidamos buscarla, porque Raimundita no aparece en los documentos como aparecería cualquier otra niña de su época. No encontramos una partida de nacimiento, no encontramos un registro que confirme su existencia, no encontramos una prueba que permita reconstruir su vida. Lo que encontramos es una historia. Una historia que con el paso del tiempo fue adquiriendo detalles cada vez más concretos. Según la leyenda, José y Raimunda descubrieron que eran hermanos cuando ya estaban casados. Por tanto, habrían tenido que enfrentarse entonces a una situación imposible: su matrimonio, su reputación y el escándalo que habría supuesto que la sociedad madrileña conociera aquel supuesto parentesco. La tradición cuenta incluso que recurrieron al Vaticano buscando una solución. La historia habla de una supuesta bula papal que les habría permitido permanecer juntos, pero bajo una condición: vivir en castidad. Y aquí es donde aparece Raimundita, porque según el relato legendario, aquella condición no se habría cumplido. Raimunda habría quedado embarazada y de aquella relación habría nacido una niña que, según la leyenda, se convirtió en el secreto que los marqueses necesitaban ocultar. Y es precisamente aquí donde las versiones empiezan a cambiar. Algunas cuentan que Raimundita fue asesinada, otras que murió siendo todavía muy pequeña. Hay relatos que aseguran que su cuerpo fue escondido dentro del propio palacio. Incluso se llegó a hablar de los muros, de las habitaciones, de rincones ocultos donde una niña habría quedado enterrada para siempre. Pero tampoco existe una única versión sobre su muerte. Y eso es importante, porque cuanto más retrocedemos en la historia, más difícil resulta encontrar un relato original. Lo que encontramos son capas, una versión sobre otra, un detalle añadido por alguien, una historia repetida por otra persona, hasta convertir a una niña de la que no existe constancia documental en uno de los fantasmas más famosos de Madrid. Y entonces aparece una pregunta todavía más inquietante: ¿por qué Raimundita? ¿Por qué una niña? Quizá porque una historia de incesto y secretos resulta impactante, pero una historia de una niña muerta dentro de un palacio resulta mucho más difícil de olvidar. La leyenda no necesitaba solamente un crimen, necesitaba una víctima, y Raimundita terminó ocupando ese lugar.
Una niña que, según el relato, nunca llegó a crecer, nunca llegó a conocer el mundo fuera de aquellas paredes y nunca pudo contar su propia historia. Pero hay algo todavía más curioso, porque existió una Raimunda real relacionada con los marqueses. Su nombre era Raimunda Vecilla, conocida como Mundita. Era su ahijada y, según distintas fuentes, llegó a estar vinculada a la herencia del palacio. Una mujer real, con una vida real, y sin embargo, su nombre terminó mezclándose con el de la niña fantasma de la leyenda. Y aquí, la frontera entre historia y mito se vuelve todavía más interesante, porque quizá Raimundita no nació de un documento, quizá nació de una combinación de rumores, nombres y relatos que fueron transformándose con el tiempo. Pero una vez que la leyenda encontró un nombre, ya no necesitó pruebas para seguir creciendo. Cada narrador añadía un detalle distinto, pero todos coincidían en algo. Raimundita nunca tuvo la oportunidad de crecer. Llegados a este punto, la pregunta era inevitable. ¿Había ocurrido realmente? Quienes intentaron responderla hicieron lo que cualquier investigador habría hecho. Acudieron a los archivos, buscaron partidas de nacimiento, registros parroquiales, correspondencia, documentación familiar, cualquier prueba que permitiera sostener aquella historia, pero los documentos guardaban silencio. No aparecía ninguna evidencia que demostrara que José y Raimunda fueran hermanos. Tampoco existía constancia de aquella supuesta hija. La leyenda era incapaz de sostenerse sobre pruebas históricas y, sin embargo, seguía viva. Porque hay historias que sobreviven precisamente gracias a aquello que nunca consigues demostrar. Mientras exista una pregunta sin respuesta, siempre habrá alguien dispuesto a imaginar la respuesta por su cuenta. Y fue entonces cuando ocurrió algo inesperado. La leyenda dejó de transmitirse únicamente de boca en boca. Algunas personas comenzaron a asegurar que el propio palacio parecía conservar aquel recuerdo. No hablaban de documentos ni de rumores, hablaban de experiencias, de sensaciones difíciles de explicar. Y poco después, de una voz que, según quienes la escucharon, parecía pertenecer a una niña. A partir de ese momento, el misterio dejó de preguntarse qué había ocurrido y empezó a preguntarse quién seguía hablando. Los edificios también tienen memoria, no una memoria hecha de recuerdos, sino de huellas, de marcas invisibles que deja el paso del tiempo. Durante décadas, el Palacio de Linares permaneció lejos del bullicio que había llenado sus salones en otro tiempo. Hubo habitaciones cerradas, pasillos en silencio, ventanas tras las que ya no se adivinaba el movimiento de una familia, sino el abandono propio de un edificio que esperaba un nuevo destino. Y fue precisamente en esos años cuando comenzaron a multiplicarse los relatos. No hablaban de apariciones ni de figuras envueltas en sombras. Eran historias mucho más difíciles de describir. Personas que aseguraban sentirse observadas sin encontrar a nadie. Trabajadores que preferían no quedarse solos al caer la tarde. Visitantes capaces de explicar por qué una estancia concreta les producía una inquietud que desaparecía en cuanto cruzaban a la siguiente puerta. Ninguno de aquellos testimonios demostraba nada, pero todos compartían un mismo escenario. Y eso bastó para despertar la curiosidad de quienes dedicaban su tiempo a investigar este tipo de fenómenos. A finales del siglo XX, el interés por las psicofonías atravesaba uno de sus momentos de mayor popularidad en España. Cada nueva grabación prometía responder una pregunta que llevaba décadas fascinando a investigadores y aficionados por igual. ¿Era posible registrar sonidos o voces cuyo origen no podemos identificar? Con esa idea, varios equipos solicitaron acceder al Palacio de Linares. No buscaban confirmar una leyenda, buscaban obtener un registro, algo que pudiera analizarse una y otra vez. Las sesiones se desarrollaban en silencio, micrófonos distribuidos por distintas salas, grabadoras funcionando durante largos minutos. Los investigadores apenas hablaban, esperaban, porque si algo caracteriza este tipo de investigaciones
es que casi siempre parecen terminar sin que ocurra absolutamente nada. Y aquella noche también lo pareció. Se recogió el material, se apagaron los equipos, las puertas volvieron a cerrarse. Nadie afirmó haber escuchado una voz mientras permanecía dentro del edificio. Fue después, horas más tarde, al revisar las cintas, cuando algunos aseguraron haber encontrado algo inesperado. Entre el ruido de fondo y los silencios de la grabación, creyeron distinguir una voz infantil, muy breve, casi un susurro, lo suficientemente ambigua como para que cada persona escuchara algo diferente. Para unos decía mamá, otros interpretaban palabras distintas y hubo quien afirmó que no escuchaba absolutamente nada. Aquella diferencia de interpretaciones nunca llegó a resolverse, y es que el oído humano tiene una capacidad extraordinaria para encontrar patrones incluso donde quizá no existen. Este es el mismo fenómeno que nos hace reconocer formas en las nubes o rostros en una pared. Y es que cuando esperamos encontrar algo, nuestro cerebro completa lo que falta. Pero la explicación psicológica no impidió que la grabación recorriera el país. Programas de radio, revistas especializadas, debates, nuevas visitas al palacio. De repente, un edificio histórico se convirtió en el escenario del caso paranormal más comentado de España. Y cuanto más crecía la fama de aquellas cintas, más personas intentaban comprobar por sí mismas qué había de cierto en todo aquello. Sin embargo, no tardaron en aparecer voces críticas. Algunos investigadores cuestionaron el método con el que se habían obtenido las grabaciones. Otros señalaron que no existían garantías suficientes como para considerar las pruebas. Las dudas fueron creciendo, de tal modo que dividieron incluso a quienes llevaban años estudiando el fenómeno. Paradójicamente, la polémica hizo que el caso adquiriera todavía más fuerza, porque el Palacio de Linares ya no era solo un lugar donde supuestamente alguien había captado una voz. Era un lugar capaz de enfrentar dos maneras completamente distintas de entender el misterio, quienes buscaban una explicación racional y quienes pensaban que todavía quedaba una pregunta sin responder. Desde entonces, miles de personas han cruzado sus puertas, algunas movidas por la curiosidad, otras por la historia y otras con la esperanza de escuchar aquello que convirtió este edificio en leyenda. Pero después de tantos años, la pregunta sigue siendo exactamente la misma. ¿Escuchamos realmente una voz o fue la propia leyenda la que terminó hablándonos al oído? Después de todo lo dicho hasta ahora, hay algo que resulta imposible ignorar. El Palacio de Linares sigue en pie. Ha sobrevivido al paso del tiempo, a sus propietarios, a los rumores, a las investigaciones y también a quienes intentaron separar la historia de la leyenda. Hoy sabemos mucho más sobre este lugar que hace unas décadas. Sabemos que muchas de las historias que lo hicieron famoso nunca pudieron demostrarse. Sabemos que algunas grabaciones siguen siendo objeto de debate y sabemos que detrás del misterio existe un edificio con una historia tan extraordinaria como real. Pero hay una pregunta que continúa resistiéndose al paso del tiempo. ¿Por qué seguimos hablando del Palacio de Linares? No es el edificio más antiguo de España, ni el más grande, ni siquiera el que acumula más leyendas. Y sin embargo, pocas historias han conseguido permanecer tanto tiempo en la memoria colectiva. Quizá porque el verdadero misterio nunca estuvo en una voz, ni en una psicofonía, ni siquiera en la leyenda de Raimundita. Quizá el verdadero misterio siempre fue otro. Comprender cómo una historia puede llegar a formar parte de un lugar hasta el punto de que resulte imposible pensar en uno sin recordar la otra. Si a ello le sumamos la historia de que ellos eran hermanos, lo habían ocultado a todo el mundo, tuvieron una hija a la cual dejaron morir en palacio y a la que nadie conocía, se consigue una de las historias que tanto nos gustan: misterios, leyendas, fantasmas y muertes sin explicaciones. Si algún día visitas el palacio, verás exactamente lo mismo que cualquier otra persona. La piedra, el mármol,
las escaleras, los grandes salones, la luz entrando por sus ventanas. Nada más. No habrá una voz esperándote, no encontrarás pruebas de un fantasma, ni un rincón donde la historia se detenga para demostrarte que la leyenda era cierta. Lo único que encontrarás es silencio. Pero no será el mismo silencio con el que llegaste, porque ahora conoces la historia. Sabes que tal vez Raimundita existió y que tal vez nadie la reconoció nunca, y ni siquiera sus propios padres hablaron de ella. Y cuando conocemos la historia de un lugar, también cambia la forma en que aprendemos a escucharlo. Tal vez nunca sepamos qué ocurrió realmente entre esas paredes, y está bien que sea así, porque algunas preguntas no permanecen vivas gracias a las respuestas, permanecen vivas porque cada generación vuelve a formularlas. Quizá dentro de 100 años alguien vuelva a detenerse frente a la fachada del Palacio de Linares, escuche por primera vez la historia de José y Raimunda y descubra quién fue Raimundita, lea sobre aquellas viejas psicofonías y vuelva a hacerse exactamente la misma pregunta que nos ha acompañado desde el principio. ¿Qué ocurrió realmente aquí? Puede que nunca encontremos una respuesta definitiva, pero después de recorrer el lugar, hay algo que sí parece evidente. Las leyendas no convierten un edificio en inolvidable. Son las personas las que deciden qué historias merecen seguir siendo contadas. Y quizá esa sea la razón por la que el Palacio de Linares continúa despertando tanta fascinación. No porque haya demostrado lo imposible, sino porque generación tras generación ha conseguido que nadie deje de hacerse la misma pregunta. Gracias por acompañarme una noche más. Yo soy José y esto ha sido Lugares que no duermen. Hasta el próximo episodio.